armar un texto final que se Muy someterá buenas tardes, a señora votación. presidenta. Una nueva Buenas tardes, intervención se compañeros trata de la asambleístas asambleísta Amado ecuatorianos. Ortiz. Gracias por concederme la palabra. Aprovecho un minuto para desearle a usted, señora presidenta, y a todos mis compañeros un feliz año. Un año lleno de trabajo legislativo con honestidad, compromiso y responsabilidad. Señora presidenta y compañeros asambleístas, inicio mi intervención indicando que este es uno de los proyectos que realmente amerita y motiva a intervenir. Lejos de ese ánimo de quererse ofender los unos a los otros, este nos ha concentrado a dar propuestas. Por lo tanto, la seguridad jurídica de la que habla el artículo 82 de la Constitución se debe de plantear en estas leyes orgánicas, en estas leyes, en estos proyectos que pagan una deuda social y que finalmente con este proyecto de ley, como lo han hecho muy legítimamente las intervenciones de varios compañeros asambleístas, esto debe de ser esa herramienta jurídica que termine con este cáncer, un cáncer que ha permitido la extorsión, que ha permitido esa mala utilización del tráfico de tierras con un derecho humano a costa del flaco bolsillo de los ecuatorianos y a costa de las lágrimas de las familias del país que no tienen un techo que más que una construcción de cualquier material que se diga o se haga, es la hoguera, el hogar que tenemos para ahí construir nuestra vida tan bien valorada últimamente. Señora presidenta y compañeros asambleístas, la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, este proyecto inicia con el artículo 1, cuyo objeto es, la presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la rectoría, planificación, regulación, control y producción de un hábitat seguro y saludable y de derecho a la vivienda de interés social digna y adecuada en todos sus segmentos. Texto que ya recoge la Constitución de la República del Ecuador, texto que ya le da la competencia a los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles, especialmente al gobierno municipal, para que regule el uso del suelo en el cantón. El 264 de la Constitución es muy clara y el 57 del COTAD así lo establece como facultades exclusivas del gobierno municipal. Sin embargo, la base legal que nosotros ya la teníamos desde la Constitución de 1967 y que la Constitución del 2008 hace más efectivo este derecho, más cercano. Habían pasado 54 años de los que estamos hablando de vivienda social, que el 30 de la Constitución no distingue condición social, no habla de los pobres, no habla de ese grupo que parece que al decirlo es tan distante a nosotros, los pobres, los más vulnerables, los excluidos. ¿De dónde acá? La vivienda social no distingue nada, ni nivel económico, ni nivel social. Es un derecho humano, un derecho constitucional, un derecho legal. Por lo tanto, debe de ser un derecho que amerite y faculte tener esa vivienda adecuada, que la misma Constitución considera lo adecuado como al menos tener los servicios básicos. Pero la seguridad jurídica empieza por dar la dignidad. Pero aún vemos gobiernos municipales con una constitución, con un COTAD que no permite políticas públicas que finalmente den, otorguen la escritura a quienes poseen un lote de terreno, sea en la zona urbana o sea en la zona rural. Esa falta de políticas públicas no le hace falta la ley, le hace falta voluntad política, le hace falta conocimiento, le hace falta entrega y compromiso y trabajo con responsabilidad con sus mandantes. La propuesta, el proyecto de ley define la vivienda de interés social, las condiciones mínimas para ser digna, las competencias de los diferentes niveles de gobierno, ya lo dije, pero ¿qué pasa, señores asambleístas? Sin escrituras, sin servicios básicos, aún se exige, ojo, aún se exige el certificado de ser socio de una cooperativa, de una lotización, para darle autorización para obtener su medidor de servicio de energía eléctrica. Se les dice,
que hay lotes vacíos, que por qué no construyen. ¿Saben por qué no construyen? Porque dentro de la regulación municipal se exige el permiso de construcción, pero para obtener este permiso de construcción se exige tener la escritura. ¿Dónde está la política pública de interés social que otorga escrituras? Las escrituras que permiten tener otros derechos como los famosos préstamos del Midubi. Se exige incluso compañeros asambleístas, en gobiernos municipales como el de Santo Domingo de los Áchilas, los lotes que se negociaron y que fueron aprobados, cuya venta por ordenanzas para aprobar urbanizaciones, fueron hipotecados al gobierno municipal por obras. Pero, ¿qué sucede? Que en la realidad sí se hace obras, sea como casas comunales, sea como acceso de adoquinados y otras, pero no se reconoce que lo menos que se puede dar para la tranquilidad son las escrituras. No se exige a los urbanizadores. Con la ordenanza que se les dio de más de 15, 20, 25, 30 años para aprobar ese proyecto urbanístico, no se entregan escrituras individuales, pese que el negociante urbanizador, que hoy algunos están de autoridades, no cumple con esa orden, con esa herramienta jurídica local. Insisto, por falta de ley, no lo es. Además, que esos lotes hipotecados por obra que debe de hacer el negociante de la tierra, ya fenecieron, con más de 30 años lotes hipotecados. Más de 13,000 lotes en mi provincia hipotecados por obra pública al gobierno municipal, dejando la intranquilidad al posesionario, al que pagó, al que hizo uso de sus pocos recursos para dar la cuota, incluso para las diferentes actividades políticas y mingas en el sentido de que jamás se han hecho para limpiar lotes, pero que ahí siguen. ¿Cómo se paga esa deuda social? Es con este proyecto de ley, que valga la oportunidad. Felicito la buena voluntad, todo el esfuerzo que han hecho, pero aquí, con los aportes que nosotros estamos dando, que sean recogidos estos, obviamente los vamos a presentar, todos los hemos dicho por escrito como manda la ley. Esta propuesta también crea la modalidad de arrendamiento social como opción de compra destinada para las personas por sus ingresos económicos que no son sujetos de crédito. Un artículo muy importante que está en el 57 y otros. También esta propuesta dota al Estado de nuevas herramientas, como Banco de Suelo para Vivienda de Interés Social, Política de Vivienda Social, promueve el hábitat y la vivienda en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Sin servicios básicos? ¿Vivienda digna sin servicios básicos? ¿Qué hacer? Otra tarea que se debe de exigir en este proyecto a los GATS. Me preocupa el artículo 31, que considero tomar en cuenta. El subsidio para la vivienda de interés social. Se establece un subsidio que consista en un aporte estatal en dinero o en especie total o parcial, otorgado a la beneficiaria o beneficiario con el objeto de facilitarlo. Me recuerda Casa para Todos. ¿Les recuerda a ustedes? Casa para Todos. Todos los que se inscribieron fueron, ¿qué? Decepcionados. Más decepción. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Se lo debe también de decir en este proyecto de ley. Cuidado cae en la demagogia, cuidado cae en esa política politiquera de ofertas de campaña de quienes ya están haciendo sus cálculos para decir que van a hacer cumplimiento y que van a apoyar este artículo y este proyecto. Cuidado, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Y Casa para Todos sigue siendo el engaño para todos. El artículo 21, suelo para vivienda. Los programas de vivienda de interés social se implementarán en el suelo urbano o rural. ¿Quién define? Los perímetros urbanos cada vez vemos que van creciendo. Cuando vemos vías estatales ya con proyectos viviendísticos que no se sabe a la final, de acuerdo al vacío legal, quién aprueba el proyecto para estas urbanizaciones que últimamente están reventándose como canguil en todas las vías de acceso a las ciudades, como en el caso a las provincias, Santo Domingo de los Áchilas. Hay que dejar leyes claras, más que buenas voluntades. Ya lo dijo algún asambleísta, que no sea un archivo más, y ya vemos cómo las facultades del COTAD les da
ciertas competencias a los GAT provinciales para ayudar un tramo de la legalización, para ayudar un tramo de la regularización, que es más que la legalización, porque aún existen asentamientos del 100% consolidados, pero que ni siquiera tienen el plano, ni siquiera han tenido la opción de partición administrativa que les da ya el COTAD para administrativamente otorgar el plano y luego regular estos asentamientos y finalmente obtener el título que tanto anhelamos, la titularidad que da seguridad jurídica al posesionamiento. Luego vemos los GAD municipales que, acogiendo las infinitas solicitudes de requerimiento, de procedimiento, del trámite de escrituración, solo se queda ahí. Son grandes los archivos de los GAD municipales que no cumplen con un proyecto definitivo para acabar con este cáncer. En algún momento vimos algo en Quito con un proyecto bueno que empezó y que no lo hicieron porque fueron ángeles caídos del cielo. Fueron hechos porque el mandante les dio su voto para que vayan a trabajar. Pero es así que se debe de continuar con esas políticas que sí son buenas, que se las debe de perfeccionar. Sí, correcto, pero que tampoco se deben de dar golpes en el pecho de que yo lo hice. Esto hay que continuarlo haciendo y esta es nuestra oportunidad. Ahí vemos un Pichincha con más del 60% de posesiones no regularizadas. Aquí tenemos una Santo Domingo, igual, con posesionarios insatisfechos que no tienen escrituras, con urbanizadores y lotizadores que continúan siendo beneficiarios de aprobación de proyectos urbanísticos, pero que por más de años tienen a todos los incautos negociantes que por ese derecho humano y por la falta de vivienda acuden a ser estafados y presos de muchos engaños. Pero debemos de poner enfáticamente en este proyecto de ley todo urbanizador que no ha sido sancionado por el GAD municipal después de 10, 15, 20, 25 años, que ya tiene la ordenanza en mano de aprobación de su proyecto y no ha entregado la escritura individual, debe de ser sancionado, y los gobiernos locales que sí pusieron esa sanción en las ordenanzas deben de cumplir. Señora Incluso deben asambleísta, de ser... tiene un minuto. Gracias, señora asambleísta, hablo muy poco, déme unos minutitos para concluir. Estos gobiernos municipales deben de ser sancionados porque sus ordenanzas aprobadas no tienen el cumplimiento. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando? No estoy de acuerdo con el artículo 27 que va a imponer un impuesto más al valor, porque hay obra pública que ya está hecha. Y además que estas personas compraron o negociaron o son posesionarios de sus lotes de terrenos por más de 20, 25 años. Es decir, ya comieron bastante lodo, ya comieron bastante polvo como para incrementarles un impuesto más o un valor más. No estoy de acuerdo con el artículo 27 de este proyecto, ya que habla de una vivienda temporada y una vivienda de vacaciones. Esto es para quien realmente necesita, no para ciertos otros caprichos que nos podamos dar. Además, ¿quién impone? ¿Quién impone? ¿Quién controla los precios de construcción? Esos son los enemigos fundamentales y elementales de la falta de seguir construyendo, de quien sí, con todo el esfuerzo lo puede hacer, porque hoy amanece la hoja de zinc a 36, mañana a 39 y cuando la va a comprar está a 43. Quien regula los precios de los materiales de construcción es otro enemigo. Insisto, el permiso de construcción debe de ser en este proyecto anulado, siempre y cuando se cumpla con requisitos de cierto tiempo de posicionamiento y demostración de mejorar su vivienda o de querer construir, porque si no, no hemos cambiado la realidad de la competencia que tiene el gobierno municipal a través de la Constitución. Y cuidado, vamos a contradecir y nos vayan a decir que es inconstitucional. Así que con estos aportes y otros que por cuestión de tiempo no quiero abusar, solamente quiero agradecer, señora presidenta, a todos los compañeros legisladores que me apoyaron con su firma para presentar el proyecto de reforma al COTAD en el artículo pertinente de lote agrícola o fracción agrícola, que consta en el afán o voluntad
de que podamos nosotros regular para que todos en la zona rural tengan escrituras, todos aquellos que tienen menos de la hectárea o del porcentaje que imponen los PDOT, que nosotros mismos les hemos dado facultad a los GAT, que mediante las ordenanzas únicas de plan de ordenamiento territorial sean los GAT los que pongan la cantidad de terreno, pero esa hectárea no la tiene la gente en su gran mayoría y viven por años sin obtener sus escrituras. Ese proyecto que espero, señora presidenta, sea también llegado muy pronto al seno de la Asamblea para que todos lo puedan discutir, analizar, aportar, sea también apoyado. Muchísimas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado ahí a la asambleísta